La historia realmente comprende 10 y 11. Si hay algún hermano que no tenga Biblia en la visita, por favor, otro hermano se me acerca para que no se me pierda en la lectura. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de un relato que encontramos en el capítulo 10 y 11. Hay varios personajes y cada uno pues podría ser una razón para desarrollar todo un tema. Así que vamos a ir deteniéndonos conforme vayamos relatando la historia y tocando aquellos puntos importantes. Pero el título del mensaje hoy es: no le digas a Dios, yo jamás haré esto. Eso yo jamás. Y es difícil porque ¿quién no ha dicho yo jamás? Yo. ¿Cuántos hemos dicho yo jamás? Bueno, lo primero es que yo siempre dije, yo jamás voy a tener el color de pelo que tengo hoy. Yo dije, ese color, eso jamás. Pero no sé por la belleza. Si no puedes con las canas, únete, no hay manera. Entonces hay veces que uno piensa que eso jamás va a acontecer y acontece. ¿Usted me entiende? Entonces haga memoria por un momento qué cosas en su vida ha dicho o está diciendo todavía. Yo jamás. Ahora mismo haga un ejercicio. Usted sabe que a mí me gusta eso de hacer ejercicio mental. Yo jamás. ¿Captó algunas? Después lo sigue en su casa, bueno, amanecemos, porque usted sabe que la lista de nosotros es grande. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Pedro también dijo, yo jamás. Y Pedro era un apóstol, un discípulo de Dios. Fue de los que anduvo con Jesús en los 3 años de ministerio y de formación con Jesús. No tan solo eso, fue de los que participó del día de Pentecostés, fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. No tan solo eso, lo usaba el Espíritu Santo para exponer la palabra con un denuedo y ganaba almas, 3,000, 5,000. Lo usaba en milagros, portentos. De hecho, aquí lo vemos sanando a Dorcas antes de entrar al capítulo. Así que era un hombre de Dios, un instrumento de Dios, que Dios estaba trabajando en su persona. Si hay uno de los apóstoles que a mí me gusta más identificarme es con Pedro, porque se parece un poquito, usted sabe, usted siempre se identifica con alguien. Era impulsivo, rapidito de lengua y lento de mente, usted sabe, después que hablaba pensaba, pero también tenía cosas muy positivas. Y vemos aquí a Pedro en una etapa de su vida donde Dios sigue tratando con él y trabajando con él. Lo que significa que el hecho de que no estemos en el nivel que a veces nos ponemos espiritual, eso no es razón para no trabajar en el Señor. Porque esta vasija va a ser hasta que Dios que permite. ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando nos juramos. Amén. Así que antes de leer voy a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te pedimos en el bendito nombre de Jesús que tú nos asistas con tu gracia y tu poder y que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestras vidas y salgamos de aquí, Señor, con una dirección y una conciencia nueva de lo que tú quieres para nosotros individualmente y como ministerio, como iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. La hermana Gabriela leyó Hechos 10 del 9 en adelante, pero vamos a entrar un poquito en Hechos capítulo 10, versículo 1, que es donde comienza la historia que vamos a compartir hoy. Dice que luego que Pedro estaba en la casa y sanó a Dorcas, que estaba enferma y todo eso, que lo encontramos en un capítulo anterior. Luego lo encontramos en la ciudad de Cesarea.
Y la ciudad de Cesarea era un lugar, era como un cuartel general del Imperio Romano. ¿Okay? Y él se encontraba, en la ciudad de Cesarea dice que se encontraba Cornelio. Cornelio estaba en esta ciudad y él estaba, no me acuerdo exactamente cuántas millas estaba de donde estaba Pedro. Había una distancia considerada, no tanta, pero estaban un poco distantes. Lo interesante es que mientras Cornelio estaba en la ciudad de Cesarea, Pedro estaba en su casa en oración. Y cuando usted lee la historia completa, usted va viendo el movimiento de Dios. Vamos a ver lo que me encanta. Dice, en la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. O sea, Cornelio era pagano, pero tenía temor de Dios. ¿Ok? Servía al imperio, era pagano, pero tenía conciencia y temor de Dios. Dice la palabra que un día a la tercera hora, o sea que era como las 3 de la tarde, estaba en la hora novena, estaba orando. Así que un hombre que oraba, vamos cogiendo el hilo, era pagano, servidor del imperio, tenía temor de Dios, le llegó el momento de ir a orar, la hora novena a las 3 de la tarde, se va a orar, Dios le habla, que realmente es lo que nosotros conocemos como esa voz que interna que nos habla, no fue que fue algo audible como tal. Y entonces, él reconoce y dice que tuvo una visión. En el caso de Cornelio fue una visión, en el caso de Pedro, según los expertos, fue la voz interna. Entonces dice, esa voz, en esa visión él escucha a un ángel que le habla y le dice Cornelio y le da unas instrucciones. Dios ha escuchado tus oraciones. Qué hermosa. Escuche bien. Dios escuchaba las oraciones de un pagano, de uno que no iba a la iglesia, que tenía temor de Dios, que Pedro no tenía ni idea que ese hombre existía. Tenía hambre de Dios. Y a veces muchos de nosotros creemos que Dios no oye al que no va a la iglesia. Dios ha escuchado tus oraciones y no tan solo, dice, y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Era pagano. Dios estaba contento con él. Porque estaba haciendo la voluntad de Dios, ayudando al necesitado. Pero desde la perspectiva de nosotros, como usted me está entendiendo, eso es difícil de comprender. Porque para el religioso eso no puede ser, que Dios escuche a un pagano, que Dios reciba la oración de un pagano, que ese pagano puede ser tal vez su esposo que no está en la iglesia. Puede ser tal vez un familiar que usted lo tiene, mire, ya tachado, que se pierde. Por eso dice la palabra, no juzguemos. El único que conoce el corazón es Dios. Dios ha escuchado tus oraciones y está contento. ¿Usted sabe lo que es escuchar, que decirle a usted que Dios está contento con usted? Eso no es cualquier cosa, hermano. A veces cuando usted se muera y se esfuerza precisamente para asegurarse de que Dios esté contento con usted. En otras palabras, le hace ver que Dios lo ama. Y le da una orden. Envía ahora mismo a 2 hombres de los soldados tuyos que tienes al puerto de Jope, que era donde estaba aquí, Pedro. Y diles que busquen a un hombre llamado Pedro. O sea que él no sabía ni quién era Pedro. No tenía idea. Está viviendo en casa de un curtidor llamado Simón. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de confianza que amaba a Dios. O sea que el hombre caminaba con gente que también amaba a Dios.
hizo lo que Dios le pidió de inmediato sin cuestionar. No le cuestionó nada, no le puso pero, no le preguntó, nada. El pagano obedeció al instante y no sabía ni quién era Pedro. Una obediencia perfecta. ¿Usted me está entendiendo, verdad? Ahora vamos a ver a Pedro, el siervo del Señor. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto, Pedro estaba en su casa tranquilo. Pedro ignoraba lo que estaba aconteciendo, ¿dónde? En Cesarea. Como usted y yo desconocemos, porque nosotros no somos omniscientes, el único omnisciente es Dios y omnipresente. Pedro no sabía lo que estaba aconteciendo, él simplemente le llegó también la hora de orar y se fue a la azotea, que eso era una costumbre en aquel tiempo de subir al techo y orar. Y entonces, mientras Pedro está en oración, tiene una visión también. Y se le presenta un lienzo con muchos animales, de todo tipo. Pero no era cualquier animal, eran animales que conforme a la ley eran inmundos, no se podían comer, eran prohibidos. Y escucha Pedro la voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. En Reina Valera dice: yo jamás haré una cosa como esa. Y comienza un diálogo entre ellos que no vemos en el pagano. Entonces le dice: nuestra ley no nos permite comer ese tipo de animal. Una ley que le estableció ¿quién? ¿Quién estableció? No. ¿Quién escribió la ley? ¿Quién le dio la ley a Moisés? Y si Dios dice ahora eso, quiero que sea de otra manera. Para que usted vea el poder que tiene la religiosidad, lo que es la tradición y lo que es la costumbre. Ni aun Dios mismo diciendo: haz esto de esta manera ahora que yo quiero, porque ya en ese tiempo funcionó y ahora va a funcionar. Ahora eso ya no es de esa manera. Recuerden que ya nosotros vivimos bajo el nuevo pacto que es Jesucristo. ¿Okay? Pedro ya había aceptado el mensaje de las buenas nuevas, ¿sí o no? Pero todavía estaba lleno de ¿qué? De prejuicios, de costumbres, de maneras de pensar de la vieja. Acuérdense que él era judío, practicaba el judaísmo. Todavía le quedaban cosas como nos quedan a nosotros. ¿Cuántos de nosotros cuando comenzamos en los caminos del Señor, todos nos formamos de otra manera, ¿sí? Y creíamos que era todo un pecado si dejábamos de hacer o de nada más de dejar de rezar por orar, eso como que no lo podíamos comprender porque fuimos todos formados de una manera, ¿okay? O cambiar la Biblia o ir a otro lugar, o sea, estamos ya formados. Entonces, Pedro le pasaba lo mismo con el judaísmo, aceptó el mensaje de salvación de Cristo, pero todavía estaba adherido a esas enseñanzas del judaísmo, como lo que era la comida kosher, que es una comida porque es la que come el judío como tal, es muy específica y ellos mismos hasta la confeccionan. Y en ese lienzo no había comida kosher, todo era, para él era inmundo, como lo dice aquí en el capítulo 11, que dice: nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales y jamás he comido. O sea, en la mente de Pedro no podía caber que él tuviera que comer de ese tipo de animal, era una violencia. ¿Y cuántas cosas para nosotros no son violencia cuando Dios nos manda? Y decimos: yo jamás. Cosas sencillas. ¿Qué cosas prestamos resistencia? Por prejuicio, por miedo, porque nos cuesta. Y yo jamás voy a hacer eso. Y comenzó ese diálogo y Dios le dice: Pedro,
Si yo digo que puedes comer, no digas tú que no. Si yo te digo a ti haz algo, tú no digas no se puede. Si Dios dice se puede, tú no digas no se puede. Y muchas veces entramos ¿en qué? En esa situación. Dios te dice, Gabrielita, mira, yo creo que sea maestra de escuela bíblica. No, yo jamás. Si yo digo que se puede, ¿por qué tú dices que no se puede? Porque estamos ¿qué? Confiando en nosotros. Invalidamos la gracia de Dios. A veces estamos llenos de prejuicios. ¿Sí? Entonces, puede que a mí me dé como pastor una loquera de esa que usted sabe cuando yo salgo. Digo, ¿qué tal? Sale la abuela también. Y nos vamos un día allí, nos cerramos una barra a hablar con la gente que esté allí. ¡Jamás! Yo jamás me mezclo con los inmundos. Eso es lo que está aquí tratando. Yo estaba tratando con unos prejuicios en Pedro. ¿Y cuántos prejuicios nosotros no tenemos como religiosos? Y no nos mezclamos aquí y no nos quedamos acá. ¿Me entiendes? Cuando en Cristo lo que importa es la intención con lo que yo lo haga. Es la intención. Y si usted no está listo, no lo haga tampoco. ¿Me entiende? Entonces, Pedro, como no tenía una idea clara, no tenía una visión, porque el único que aquí tiene la visión clara es Dios, porque Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo, pero muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero a la hora de ejecutar, no ejecutamos. Y aquí el punto es que Dios tenía un plan maravilloso de salvación. Y si Pedro no se alinea a lo que Dios le dice, eso no iba a poder ser ¿qué? Posible. Eso es lo triste. Cada vez que nosotros nos resistimos a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que estamos echando a perder en nuestra vida y en medio de la iglesia para bendecir una comunidad. Por eso es que es tan importante que confiemos y caminemos aunque no entendamos. Aunque se nos estremezca todo el alma por el miedo que pueda provocar eso. Imagínense cuando usted ve toda la escena, que en ese momento Pedro no la tenía, pero cuando uno lee el capítulo 10 y capítulo 11 y uno ve todo el macro, Dios tenía un plan. No tan solo eso, venía un momento de cambio para la iglesia. Lo que se hizo, estuvo bien, amén, pero ahora Dios quería llegar a los gentiles. Y Pedro era parte del instrumento que Dios quería usar para llegar a los gentiles. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Si para un judío mezclarse con alguien de una raza extraña, eso no estaba permitido. Un judío jamás iba a entrar a una casa de alguien que no era judío, ni mucho menos lo iba a dejar entrar en la suya. Entonces, ¿cómo iban a evangelizar a los gentiles si no se querían mezclar? ¿Cómo lo iban a alcanzar si no se querían relacionar con ellos? Quiere decir que nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de Dios para poder entender el plan de Dios y por encima de nosotros mismos creerle, caminar y que Él pueda obrar para bendecir a otros. Mire, yo recuerdo aquí un culto de oración, lunes fue, sí, estábamos el grupo. Y Dios puso una carga en mí terrible. Bueno, Dios sabe los hermanos. Ahí mismo hay que hacer el campamento. Pero así. Y aquella que me creyó más a mí, lo metió por 2 veces. Porque esto es lo que pasa cuando usted le cree a Dios. Cornelio le creyó a Dios. Y hubo otros que también y se unieron. Porque esto
Eso se contagia, la fe se contagia. Y aquella, y yo le dije, pero ¿cuánto? Si yo le creía a Dios, esta dijo amén, porque 2 veces nos metió de campamento completo. Y entonces, en una semana se planificó eso. Todavía yo no he escuchado en ningún sitio que se haga un campamento de 2 meses sin planificación, sin promoción, sin publicidad, sin haber hecho un presupuesto. Nada, simplemente Dios ordenó, uno le creyó y se hizo. Y alcanzamos todo un grupo de jóvenes, de niños hermosos, que logramos que tuvieran un tiempo de alejamiento de celular, de tablet, hermoso. Y todo el mundo aquí recibió, los maestros, los padres. Aquí no quedó nadie que no haya recibido bendición. Okay. Ahora, si yo le digo, Señor, eso no puede ser. Yo jamás voy a hacer una cosa así, porque eso había que planificar. Eso hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y allá no hubiésemos alcanzado y bendecido a esas hermosas familias. Amén. Eso es que se trata, hermano. Amén. Por eso es que esto es por fe. Y lo mismo pasa en tu vida a nivel personal. Cuando Dios te diga, mira, yo quiero que hagas esto. Si le pones un yo jamás, se perdió la bendición. Tú no tienes idea del plan que Dios está teniendo y que en ese momento no lo entiendes, te está estremeciendo, ves todo perdido. Pero el final es hermoso. Amén. Entonces, Pedro en medio de todo eso, Dios tuvo que tratar con él. No fue fácil, no se le hizo fácil. Dice la palabra que tuvo que tratar con él 3 veces. ¿Cuánto Dios lleva tratando con tu vida? Para que hagas algo. En un área. Y tú con el yo jamás. Y el Señor, yo dije que yo no. 3 veces estuvo tratando. Porque, y yo digo, la misericordia de Dios, que Dios sigue insistiendo. Y Pedro que no. Lo mismo fue con Moisés. No, que yo no sé hablar, que yo manda a otro. Y Dios ha insistido, es que el amor de Dios jamás lo vamos a entender. Porque si analizamos cuántas personas pueden hacerlo mejor que usted y que yo. Pero Dios quiere que seas tú. Porque quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Tan sencillo como eso. Porque Dios no desprecia a nadie. Todos somos útiles para Dios. Esto ocurrió 3 veces. ¿Qué cosa? No digas que no. Y Pedro, no que no. Y Dios, yo digo que sí. Pero nosotros, que necesitamos que Dios siga trabajando en nuestra confianza y demás, queremos estar tan seguros para dar ese paso, que no lo damos. Pero entonces, ¿dónde va a estar la hermosura de contar? Fue Dios porque a la verdad que yo. Tuvo que haber sido Dios porque yo era. Pero queremos estar tan seguros para ejecutar. Entonces, Pedro no entendió lo que sucedió y se quedó admirado, contemplando qué sería lo que me pasó a mí. ¿Por qué Dios me habló así? Estoy tratando de entender lo que Dios me dijo. Y ahí se queda a veces uno en esa, dándole qué. Porque por debajo de lo que son miedos e inseguridades, y yo no quiero creer eso que Dios me está diciendo. Cuando usted tiene clarito lo que Dios le habló, ¿sí o no? Pero las emociones lo sabotean y ahogan lo que Dios te ha pedido. Pero en lo profundo de tu ser, tú sabes muy bien lo que Dios te pide. Y tú, yo jamás. Pedro tenía esa manía, como yo digo, de decirle que no. Jesús, no, ni se te ocurra entregarte. Estaba todo el tiempo con uno en la boca. A veces tenemos esa costumbre. Por la misma inmadurez espiritual que necesitamos ir desarrollando y que Dios en su misericordia la irá tratando. Entonces, cuando uno sigue viendo el relato, que entonces, aparte de todo, vemos
que a pesar de que Pedro se resistió, lo hizo. Lo hizo. Y dice que entonces Dios le dijo que fuera a la casa de Cornelio y entró. Eso es algo tremendo para un judío, entrar en la casa de un pagano. No era fácil, porque no era tan solo el hecho de entrar, de los prejuicios que él tenía, de la formación que él tenía, de la ley y todo eso, sino el qué dirán. Cuando los judíos, cuando se enteraran de que él entró en una casa de un pagano, lo iban a rechazar, lo iban a cuestionar. O sea que a veces nosotros tenemos que detenernos y meditar por qué yo me resisto a obedecer a Dios. Y tengo que ser honesto con eso y hablárselo a Dios. Amén. Y lo interesante es que Pedro era el discípulo, era el apóstol y era quien más le cuestionó. Cornelio, que era un pagano, que no tenía el conocimiento ni las experiencias que Pedro tenía, pero tenía, hermano, un hambre de Dios, que eso es lo que quería. Donde él estaba hambriento de conocer más de Dios. Y Dios se movió a misericordia y quería revelarse más a la vida de Cornelio, pero tenía que usar los instrumentos, y los instrumentos eres tú y soy yo. Entonces, lamentablemente, como nosotros estamos formados con toda una tradición y una manera de hacer las cosas, cuando Dios nos pide hacerla de otra, empezamos con una resistencia. Ay, que yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Es que en la iglesia se hace de esta manera. Y honestamente, o nosotros nos sacudimos de esto en el nombre de Jesús y seguimos hacia lo que Dios nos ha llamado, o nos vamos a quedar en lo mismo. Entonces, a mí me trabajó mucho. Los que estuvimos pendientes del evento que aconteció, de este concierto que hubo de 3 días, y simplemente quiero hacer una evaluación constructiva, no quiero entrar en dimes y diretes. Aquí el punto es este. Se va a hacer un concierto, mucha gente no pudo llegar, llegamos a ello. Mucha gente no pudo comprar la taquilla, no hay problema, le llevamos el concierto. Y yo meditaba, yo decía, Señor, esta experiencia nos tiene que invitar a nosotros como cristianos. Porque las cosas no suceden en un vacío. Alguna necesidad suplió este evento en la vida de los jóvenes y de la familia, que la iglesia no suple, que el gobierno no suple. Y es bien fácil criticar de afuera. Pero vamos nosotros como pueblo de Dios. Yo escuché 15 plantas eléctricas tuvo que poner para que todo funcionara. No escatimó en nada. No escatima en nada. Y cuando yo escucho, porque yo escucho a las personas y las entrevisto, oye, pero ¿qué es lo que te gusta de este muchacho? Porque es que la letra que él canta está violenta. O sea, si yo me concentro en el concierto y en lo que hace, yo no lo apruebo. Y yo me doy cuenta, escúcheme bien, que la mayoría ni le presta atención a eso. Me dice, ¿es que me entiende? Él me acepta como es, habla como yo. Hay un sentido de pertenencia. Hay un lugar para ellos. ¿Por qué usted cree que hoy yo incluí a Alier? Y te me sientas ahí. Está bueno de sacar y de prejuicios, sin caer en el extremo de adulterar la palabra y entrar en una inclusividad, en el sentido de lo que usted sabe que yo estoy hablando en este tiempo. Claro que todos tenemos que cambiar, todos que tenemos que dejar la manera de pecado de vivir. Esto no es que uno sea mejores y entonces, como yo nací así, yo no tengo que cambiar tú sí. Eso no es el punto. Aquí el punto es que hay una necesidad y la iglesia está llamada a suplirla. Y para eso vamos a tener que desacomodarnos. Vamos a tener que dejar ya los programas y los programas de hacer el yo. Y como Dios diga que hagamos, haremos. A Pedro no lo entendieron. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y comenzó a hablar, él hizo la parte que le tocó. Pues yo voy ahí, Señor, no entiendo.
No estoy ni de acuerdo, porque la verdad que yo, pero voy a ir allá. Y no solo Cornelio estaba con su familia. Dice que había mucha gente porque había hambre de Dios. Y Pedro se corrió el chance, porque era líder de la iglesia, se corrió el chance de que lo rechazaran y lo sacaran. Pero él obedeció a Dios por encima aún de su lucha que pudo tener al principio. Y bendijo a muchos. Y el Espíritu Santo los respaldó porque todos fueron llenos de la presencia de Dios. Entonces nosotros queremos ver cosas. Dicen, ay, que ya no se ven los milagros, que ya no se ven las cosas. ¿Pero para qué? Si son lo mismo y es lo mismo. Hay que ir a la necesidad y vamos a ver el obrar de Dios. Hay que ir donde está el dolor y vamos a ver el obrar de Dios. ¿Para qué Dios va a derramar algo donde no se necesita? Si yo quiero ver algo diferente, yo tengo que hacer algo diferente. Amén. Eso es así, hermano. Y Pedro no tenía idea del plan que Dios tenía. Y a la primera entrada es normal que digamos, yo no voy a hacer eso. Yo no lo entiendo. Somos humanos, somos así. Nos gusta estar seguros antes de actuar. Pero si seguimos sensibles a la voz de Dios y Dios sigue insistiendo, detengámonos. Algo me quiere hacer ver Dios a mí. ¿Me entienden? Algo quiere hacer Dios. Y Dios quería hacer algo diferente en aquel tiempo con la iglesia. Quería llevarla a una nueva cosecha, a una nueva gente. Dios quería llevarlo a más. Dios quiere llevarte a más. Y no te estoy hablando de esta cuestión de la prosperidad. Es a más espiritualmente, a más llenura de Dios, a más utilización de Dios, a llenarte más de dones y de gracia para que bendigas más a otros. Quiere llevarte a más. Entonces cuando Dios te diga, de parte del líder que te ha puesto, quiero que des clase, dé clase. Que yo no sé, eso es lo mejor, que no separas nada para que entienda que fue Dios. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Eso es así, hermano. Qué lindo tú eres, Señor. Porque es que en donde sabemos es fácil, pero tú no sabes si Dios quiere hay que quebrantar un área para que te aprendas a dejar guiar, para que aprendas a ser humilde, porque es que nos cuesta decir, yo no sé eso, yo no entiendo. A todos nos pasa, nos gusta que nos pongan en la zona de confort, donde yo sé, donde yo soy experto. Y Dios te va a poner, escúchame bien, cuando Dios trabaja con ese vaso primero, te va a poner donde no te gusta, donde te sientes humillado, donde lo que quieres es salir corriendo. Cuando tú pases ese sedazo, te aseguro que te pone en el lugar correcto. Eso es así. Pero seguimos, yo jamás. No, yo no sé. Y entonces por eso nunca llegas al lugar que anhelas. Que Dios ha puesto en tu corazón y tú sigues, es que esto no es. Es que esto no es, yo sé que no es. Exactamente, pero si Dios te dice que esto es ahora, es ahora. ¿Estás entendiendo? Aleluya. Pedro terminó siendo líder, pero primero, ¿qué tuvo que hacer? Ay, hermano, hasta le lavó los pies a Jesús. Entonces, el hecho de que Dios te ponga a servir en un área, eso no es definitivo. Te está tratando, está trabajando con ese vaso, está quitando toda la inmundicia, escoria que traemos como personas, quitando el orgullo, la rebelión, aprendiéndote a enseñar a obedecer. Todo eso es más necesario que el servicio que tú le quieras hacer a Dios. Dios tiene que limpiar el vaso y prepararlo. Entonces, si todos nosotros nos sintonizamos en Dios, ¿okay? Y a lo que Dios nos ponga individualmente, le aseguro que llegaremos a hacer lo que Dios quiere y impactaremos entonces a la gente. Lo mismo va a suceder en tu vida personal, en tu vida matrimonial. Yo jamás. Yo no lo voy a perdonar. Yo me sigue ahí con la amargura. Yo no le voy a hablar. Pues no le hables y sigue ahí amargado. Bendito sea Jesús. Yo no me voy a acercar, pues no te acerques. Yo no me voy a humillar, pues no te humilles. Pero también ten la disposición de recoger lo que siembras. Porque hay leyes espirituales, lo que tú siembras, eso recoges. O sea, ahí nos quedamos amargados, viendo el otro que arrebata la bendición, que era para ti también. ¿Se entiende? Y yo jamás. Hay veces que hacerlo al revés. El Señor te dice, sacúdete. Yo jamás, no voy a salir de aquí. Yo no voy a hacer eso.
Yo estoy tan segura con lo que hago. Y si Dios te dice que hagas otra cosa, que te muevas a otro lado, que te relaciones con otra gente, qué sé yo lo que Dios te diga, hazlo. Tú tienes la certeza de Dios y dile. ¿Ustedes cuántos años llevan conmigo? ¿Verdad? Yo les consulto y voy a hacer una asamblea para ver si ustedes aprueban lo que Dios me ha dicho. ¿La han escuchado? Hago asamblea, sí, pero que otra cosita ahí que entiendo. Si yo tengo la certeza, y el que me conoce lo sabe, yo me tiro y el que quiera alcanzarme, que me coja. Porque tengo la certeza de que Dios no me va a dejar en vergüenza. Gloria a Dios. Eso es así. Porque Dios respalda. Si tú tienes, ¿cuántos saben que tienen clarito como le pasó a Pedro, que se le ha presentado el lienzo y ha dicho eso, yo no lo voy a hacer? Tienen el lienzo de frente. Aleluya. Mire, cosas bien sencillas, pero que le estoy diciendo bien sencillitas. No tenemos que ir a cosas muy complicadas para tratar de entender. Servir un vasito de agua a una persona que usted... Dar un buenos días a ese que nunca le contesta. ¿Me está entendiendo? O sea, ¿me está entendiendo? Compartir con esa persona que tú todo el tiempo evitas. Tú no sabes si tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para alcanzarla. Que tú no sabes. Tú no sabes. ¿Cuántas veces Dios me ha puesto? Vete, háblale a fulano. Yo no me atrevo, Señor. Yo no me atrevo. Porque uno tiene áreas todavía que hay que perfeccionar, que hay que santificar, ¿me entiendes? Yo tengo unas áreas que no es tan fácil, que todavía sigue Dios bregando. Yo estuve como una semana y el espíritu ahí, metiada. Yo tuve que casi irme en ayuno y oración. Hay otras personas que no se me hace difícil, pero con otras, pues usted tiene escenarios diferentes. Gracias al Señor yo lo hice. Y luego de ese evento, la persona ha caído, bueno, físicamente muy mal. Yo me aseguré de su salvación, de que conociera el plan y demás. Usted no sabe si esa persona que Dios le está inquietando, luego parta. Y fue usted que Dios le llamó y le ve. Y te dijo, no. Tú no sabes si mañana se muere. Y eras tú la persona que Dios quería usar para llevar esa palabra. Eso no pasa. No sucede a diario. A diario. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos que detenernos? Y ese diálogo no diga, si yo digo que se puede, es que se puede. No diga que no se puede. No se puede. Porque sí se puede. Es porque se puede. No digamos como ministerio que no se puede, porque nosotros somos testigos del poder de Dios. Amén. ¿Sí o no, hermano? Sí, sí. Mire, ¿verdad? Esto es una belleza caminar por fe. Amén. Y aquí clarito yo le dije, bueno, esto es algo temporero. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerdan? Amén. Ajá. Esto es temporero. Esta es la tiendita que vamos a tener porque me acuerdo de una reunión aquí que yo le dije, el barco va a ser más grande. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Entonces, el que no me cree se lo perdió. Pues vamos a un barco más grande, conseguimos ya el solar, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Es terrible. Le daremos más detalle en la medida que se vaya concretando todo. Gracias. Pero si yo sigo, Señor, eso jamás. Eso no puede ser. Si yo digo que se puede, se puede. Gloria a Dios. Si Dios dice en tu vida que se puede, es porque se puede. Aleluya. Aunque el escenario en este momento diga que no. Porque aquí hay unos procesos y unas etapas. Si Dios dice que te va a restaurar, te restaura. Aunque ahora tú lo que veas es un desastre. Amén. Amén. Y tú te miras y tú dices, ¿cómo Dios va a restaurar esta cosa que no obedece?
ese que no cambia. Es que no eres tú, es Dios en ti. Amén. Jamás ponga la confianza en usted, va a fracasar. Sí, Señor. Y Dios va a permitir que fracase hasta que entiende que la salvación viene de Jehová. Bendito sea. Le he dicho, como le dije la última, tu historia no se ha terminado de escribir. Yo reflexionaba anoche, en la madrugada, y veía a mis hijos, veía a mi nieto. Hoy me tocó traer a mi nieto. Meditaba. Yo decía, ¿cuándo en la vida mía yo pensé que yo iba a traer a mi nieto al culto? ¿Cuándo yo pensé que yo lo iba a presentar? ¿Cuándo yo pensé que yo iba a bautizar a mi hijo? ¿Cuándo yo pensé que yo lo iba a casar? ¿Y cuándo yo pensé? ¿Cuándo yo pensé? Nunca. Y miraba hacia atrás los momentos que podía decir, eso jamás iba a acontecer. Pero seguía caminando y confiando. No te dejes llevar por lo que tienes hoy delante. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tú simplemente sigues confiando. Aleluya. Gloria a Dios. Y como le sucedió a Pedro, echó a un lado el yo jamás. No puede ser, voy a confiar. Y Dios lo respaldó y no lo dejó en vergüenza. Y tuvo una cosecha. Hay cosas que tenemos que entender que no están en nuestra mano ni en nuestro poder hacer. Tú no puedes cambiar a tu esposo, tú no puedes cambiar a tu hijo, tú no puedes transformar a nadie. A nadie. Nadie. Yo no puedo levantar. Esta obra sigue en pie, siempre lo digo, por el brazo de Dios. Amén. ¿Entiendes? Por el brazo de Dios. Lo tengo clarito y por eso sigo. Yo jamás hubiese podido. Jamás. Entonces, tal vez en la etapa en que tú estás en el dime y direte como Pedro. Yo jamás, yo no puedo, yo no sé, yo no me atrevo. Si Dios dice, hazlo, hazlo. A la manera de Dios. Mire, y cuando, escuche bien, cuando Dios llegue ese momento que te dice, lo vas a hacer de esta manera. Mire, uno está lleno de prejuicios. Pero lleno de prejuicios. Yo no sabía que yo estaba tan llena de prejuicios. Yo no sabía que yo juzgaba tanto. Yo creo que yo estuve como 2 semanas acuartelada como un monje. Porque yo necesitaba unas cuantas purificaciones en oración. Y decía, Padre, ¿qué es esto? Porque Dios te quita la venda y tú te crees que tú estabas bien. Y qué lindos son esos tratos de Dios contigo. Porque te muestra más procesos que tienes que seguir santificando. Por eso dice la palabra. ¿Tú crees que tú has dado fruto? Ay, qué lindo, qué bello. Vamos a más. Vamos a entrar a otras áreas más dañadas. Y yo le decía al Señor en oración, el otro día, Señor, a la verdad que tú estás entrando en unas áreas que están violentas para mí. Pero violentas para mí. Sí. Y me llevó a mí, a Primera de Pedro. Escuche bien, que yo dije, y me dio a entender. En Segunda de Pedro, en el capítulo 1, Pedro habla de todo un proceso que pasa el creyente para poder llegar a ese nivel de amor al prójimo y amor sacrificial, ese que nos cuesta tanto. Pero como Dios trató con Pedro, porque Pedro no tenía amor por los gentiles, ni pica. Él estaba bien tranquilito. ¿Qué? Pedro no entendía que el evangelio iba a ser también para los gentiles. Eso fue un proceso de Dios. Pero Dios trató con Pedro a tal punto que transformó su corazón, los vio diferente, entró con ellos, compartió con ellos y se gozó de verlos llenos del poder de Dios. Esa obra solamente la hace Dios. Aleluya. Y el único que puede transformar tu corazón y el mío es Dios. Tú y yo no somos capaces de dar frutos. Eso es una obra del Espíritu Santo, por eso se llaman frutos del Espíritu Santo.
Y cuando usted ve aquí a Pedro que dice, el mismo que estoy hablando en el libro de los Hechos, aquí lo vemos ahora en un nivel mucho más maduro espiritualmente. Porque pasó por un trato de Dios, por un proceso. Todavía tenía prejuicio. Luego lo vemos con Pablo que le cuestiona delante ahí a todo el mundo. Dice, pero Pedro, ¿qué te va a pasar? ¿Tú vas a seguir con esto? O sea, Pedro fue un proceso que tuvo que ser trabajado. Unos venimos con más procesos que hay que trabajar más, otros avanzamos menos, pero cada cual a su paso. Y luego aquí lo tenemos en segunda de Pedro, que habla y dice, mi consejo en lo que deben poner empeño para que avance. ¿Sí? Afirmen su confianza en Dios. Y ya estoy terminando. Cada día confíen más en Dios. Tú confías en Dios, confía más en Dios. Y aquello que Dios te diga, porque ¿quién no está hablando? Uno que fue tratado, que muchas veces Dios le decía, haz esto y él no me atrevo. Porque Pedro tenía, que cuando uno lo evalúa en su perfil emocional, tenía mucha necesidad de aceptación. Era bien inseguro. ¿Y cuántos nos identificamos con él? Sí, eso es así. Por eso cuando Dios nos lanza y nos reta a hacer cosas, se nos hace tan difícil. Eres muy impulsivo también. Luego que él dice, afirmen esa confianza. Esfuércense en seguir haciendo las cosas correctas. Tienen que esforzarse. Procuren conocer mejor a Dios. O sea, procuren mantener una relación con Dios. Él nos está dando la fórmula, la receta de cómo su corazón fue transformado. De cómo ese corazón fue más sensible a la necesidad del prójimo. De cómo ese hombre fue más sensible a la voz de Dios. Y nos está dando el secreto aquí, en su carta. Sigan confiando, no desmayen. Sigan esforzándose a seguir haciendo lo que tienen que hacer, aunque entiendan que hay áreas en su vida que todavía no están santificadas ni perfeccionadas. No se desanimen. Porque a veces nos desanimamos. ¿Ok? Y a veces el enemigo que toma ventaja sigue ahí, ¿me entiendes? Como yo puse en el estado, cuando tu voz interior te diga que tú no sirves, te diga algo negativa, no la oigas, apágala. Porque te vas a convertir en tu peor enemigo. No vas a necesitar a nadie más porque tú constantemente te estás autocriticando, te estás autojuzgando. Tú no sirves, tú lo hiciste mal, tú esto y todo esto. Pues hermano, pues, ¿qué enemigo usted necesita si usted tiene su peor enemigo dentro? Santo. Y todos tenemos esa lucha. Te ves mal. Te paras en el espejo y este pelo, porque Dios no me daría un pelo así. Yo tenía pelo, porque Dios no me hizo alta, yo quería ser bien alta, un topito. ¿Y por qué Dios no me hizo esto? Yo quería que esté, no ser tan blanca, parezca una salamandra. Yo quería ser más, ¿usted me entiende? Y siempre uno está autocriticándose. Entonces, se nos va la vida en esa autocrítica, inmerso en nosotros, incapaces de ver afuera. ¿Cuánto de no? Sí, porque como yo no me siento cómodo, se me va el tiempo de la vida arreglándome por aquí, arreglándome allá, y no es que uno tampoco se tire a pérdida, o sea, usted siéntase bien, pero no una cosa ya casi patológica que usted se mira al espejo y no quiere ni verse. Y cuando usted se ve, usted se mira para estar criticándose todo el tiempo. Ay, mira que tengo aquí, y que tengo allá, y tengo aquí, y tengo lo otro. Hermano, pues obviamente se le está yendo la vida en eso, no puede ver la necesidad de todo lo otro, porque primero usted necesita ser sano. Usted necesita ser transformado para poder transformar a otros. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso lo importante cuando Dios te dice, ¡eres linda! No, que yo no soy linda. ¡Eres algo especial para mí! No es verdad. ¡Eres algo maravilloso para mí! No es verdad. Pues mientras usted crea eso, ¿cómo usted entonces va a tener paz con usted mismo? Amén.
Tengo un propósito contigo. ¿Qué va a hacer si yo no sé ni para qué nací? Mi alma alaba al Señor. Me encanta la historia del ciego de nacimiento. En el Evangelio de Juan, el capítulo 9. Este joven, imagínense los ciegos de nacimiento. Ese muchacho tiene que haber pasado por muchas crisis. ¿Y por qué Dios me hizo así? La burla. La crítica. Mami, ¿por qué nací así? ¿Qué le diría a la mamá? Y muchas veces nosotros estamos en esa conversación interna. ¿Por qué nací así? ¿Por qué nací en este hogar? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me dejó de pasar lo otro? ¿Y cómo va a ser que ese muchacho que pasó tanta crisis, que no entendía ni para qué nació, su historia está aquí registrada para impartir esperanza a muchos? Él no tenía idea de que iba a ser un instrumento de Dios para impartir esperanza. Toda su niñez llena de dolor, toda su adolescencia, hasta que se encontró con el maestro. Y con el maestro, su vida cobró sentido. Y trae una gran lección. ¿Está entendiendo, hermano? Si Dios dice que eres precioso, que eres una creación hermosa de Dios, ¿cuánto necesitamos creer eso? En medio de una sociedad tan hedonista y que concentra todo y define lo que es la belleza de una sola manera. Si no tienes el cuerpo tal y si no tienes esto, es horrible. Los cirujanos están millonarios y millonarios y millonarios. Porque tenemos que lucir impecable, no puedo tener yo una arruga. Y bueno, señor, que yo iré a hacer porque a mí no me importa, yo no voy a hacer cirugía estética. Si quiere una pastoraje, se la busca por allá, porque yo no me voy a estirar para usted. Mi alma alaba a Dios. Yo me cuido. El cuidarse físicamente ayuda a la salud. Es bueno, pero Dios te ama como quiera. Amén. Amén. Escúchame bien eso. Hay sabiduría en cuidarse. Pero a la final Dios te ama como quiera y como sea. Entiéndelo bien. Hay que cuidarse sí para el bien de uno porque uno tiene un cuerpo. Pero jamás condicione eso a que Dios te ama o que Dios no te pueda usar. Eso es importante. Ay, que yo no sé mucha Biblia. Dice que de cuánto tú tienes que saber tanta Biblia. Hay que leer Biblia, claro que sí, hay que formarse, claro que sí. Pero para ganar almas para Cristo no hay que saber Biblia, lo que tienes que contar lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Se acabó. Señor. Se acabó. Bendito Dios. Procura conocer mejor a Dios. Domina todo aquello que no te hace bien. Todos aquellos deseos que nos vienen a todos, que nos detienen en avanzar a hacer aquello que Dios quiere. Fíjese, escúcheme bien, que todo lo primero que Pedro está hablando está centrado en ¿quién? En mí, escuche bien. Además, sé paciente. ¿Okay? Aunque hoy no lo ves, mañana lo verás. Hay que ser paciente. Meditaba yo en los procesos de dolor. Cuando hay dolor, ya usted sabe lo que usted habla. Y al pasar los tiempos, porque hay heridas que necesitan tiempo para sanar. Usted quiere que sane de la noche a la mañana. Usted siga sirviéndole a Dios y deje esa herida en las manos de Dios. Deje esa herida en las manos de Dios, simplemente el Señor sana. Todavía tengo ira, tengo coraje, todavía lo que sale por mi boca, olvídate que eso es. Hay dolor, pero voy a seguir caminando y creyendo al Dios de los cielos, por encima. Y de momento llega un día que usted no se da cuenta. Adiós. Pero qué bonito yo hablo de mi esposo. Es que tan lindo que se ve. Y usted no tiene ni memoria de lo que pasó. Lo hace Dios. Y es viceversa porque tampoco yo soy Santa Ana. ¿Usted está entendiendo? Tampoco yo he sido tan fácil. Lo mismo sucede en cualquier área de su vida.
De momento ese día llega. No es que fue mágico, no. Es que todo lo hacemos en su tiempo. Y usted va viendo cómo al pasar el tiempo, usted sigue fiel a Dios. Usted le sigue sirviendo a Dios aunque tiene la herida abierta. Y sigue diciéndole es bueno y para siempre su misericordia. Y mi esperanza está en Él. No me importa cómo yo vea a mi hijo ahora. Yo sé que Él va a llegar a los pies del Señor. Es que no me importa ni lo que diga la gente, ni cómo se vea. Es que yo sé en quién yo he puesto mi confianza. No me importa. Sigue siendo lindo. Señor, ayúdame a seguir tratándolo con amor. Con amor. La obra la haces tú. Y solo tú. De momento llega ese día hermoso en que usted tiene que sentarse a contemplar la obra de Dios. Porque usted sabe que no fue usted. Bendito sea Jesús. Y Pedro sigue. Sé paciente. Aunque la cosa no esté como tú quieras. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Y espera. Aunque tardare, espera. Espera. De una manera hermosa. Hermosa. Es que tenemos que morir para resucitar, hermano. Hay que primero sembrar para recoger. Queremos que nos traten bien, pero nosotros no queremos tratar bien. Y los llamados a tratar bien somos nosotros. Es que no se lo merece. ¿Y qué tú te merecías? La cruz. Y Cristo se puso allí en la cruz conmigo. Yo no merecía que Cristo muriera por mí, pero mi amor, la que tenía que estar allí era yo. Esa persona no se lo merece. A un mal paga con un bien. Eso pasa muchas veces en la relación de pareja, donde te hieren y todo, y tú esperas que te van a tratar como Princesa. como una princesa. Tratarlo como rey. Aunque sientas que te trate. Y esto parece locura para el mundo. Está loca. No. La palabra es eficaz. Amén. Y Dios jamás dejará en vergüenza a aquel que obedece. Amén. Porque la blanda respuesta quita la ira. No alimentes el dolor de tu esposa. No alimentes el dolor de tu hijo. Bendito sea Señor. No lo alimentes. Aunque tu mente diga que se lo merece. Bendito sea Señor. No alimentes aquello que Dios te dice que lo hagas morir. Aleluya. No lo alimentes. Y eso es de la única manera que ocurre cuando hacemos morir nuestros deseos, nuestros derechos y nuestros razonamientos y nos abandonamos. De nada vale decir que yo confío en Dios si no me abandono en los brazos de Dios. De nada vale. Hay que abandonarse en la totalidad. Yo cada vez que me viene un pensamiento que me quiere hacer ver que no, yo digo, Señor, eso está en tus manos. Amén. No, está en tus manos. Eso va a llegar. Bendito Fuera. sea Jesús. Hay que ser paciente en medio de una sociedad tan impaciente. Gloria a Dios. Y miren, entrega tu vida a Dios, el último que da para nosotros. Si usted nota, eso va como creciendo, va de a poquito. Suéltate, abandónate en la totalidad a Dios. Abandona tus preocupaciones y disfruta tu presente. A veces nos enchufamos en el pasado o en el futuro y se nos pierde ¿qué? El presente. ¿Sí o no?
Escuchaba una psiquiatra que me gusta mucho. Escuche bien, según los estudios a nivel psiquiátrico, salió en una revista de ciencia, el 91.4% de tus preocupaciones no se cumplen. Escucha bien, el 91.4% de las cosas que consumen tu mente, que tú te preocupas, jamás va a ocurrir en tu vida. Respire profundo. ¿Por qué usted cree que dice la palabra no se preocupe? No te afanes. Pero como no obedecemos la palabra, tiene que venir un psiquiatra y así no lo cree. Entonces quedamos fascinados con lo que dice el psiquiatra. Cuando la Biblia dice nada nuevo hay debajo del sol. Ellos simplemente descubren y validan lo que dice la Escritura. Tú sabes lo que es que la mayor parte del día, lo que tú te pasas ahí dándole vuelta, si pasa, deja de pasar, jamás va a pasar. Bendito sea. Por algo el diablo es experto tirando ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y te consume. Sí, Señor. ¿De qué tú tienes preocupaciones? ¿En qué tú te pasas? Que si el hijo mío se va a perder, que si el hijo, que yo no me voy a casar. Pues no te, pues quédate ahí. Entonces, como la mente está en eso, no puede acontecer lo último que dice Pedro. Verifica, yo te voy a hacer una invitación. Después que te vayas, primero te vamos a sacudir a un paseíto y demás, y te tomas. Porque esto hay que procesarlo. Todo lo que va a hablar hay que procesarlo. Y después tú te vas a hacer una pregunta. Déjame ver en qué yo me paso preocupándome. ¿En qué yo me paso pensando? Vas a descubrir que todo eso te impide disfrutar el aquí y el ahora. Te echa a perder los presentes de tu vida. Que si me va a enfermar, que si me va a dar esto, que si me va a dar lo otro. Que si tendré para comer, que si no tendré para comer, que si pagaré la luz, y tanto tiempo allá, y si no es atrás lo que hice, lo que dejé de hacer, y usted está para adelante y para atrás, pero nunca está de frente. Bendito sea Jesús. Qué importante estos consejos que nos dan. Confía. Entrégate más a Dios, suéltate los brazos de Dios. Y más en una sociedad que demanda. Entonces, después de esa entrega, que eso implica mucho, porque cada cosa esto hay que cogerlo, vienen las dos, que son para afuera. Si esas no se han establecido y no se pueden establecer, es porque todavía hay procesos primarios que no están establecidos. Estima a tu hermano en Cristo y sobre todo, ama a todos por igual. Alaba, respira profundo. Volvemos a las últimas dos. Estima a tus hermanos en Cristo. O sea, mira, Gabriela existe. Gabrielita, ¿qué te pasa, mi amor? Ay, porque como ya yo salí de mi mundo, como ya yo me acepté tal cual soy, como ya yo vivo en paz conmigo mismo, como ya yo no tengo preocupaciones porque eché toda la carga a Dios, entonces yo estoy lista para verlos a ustedes. Amén. Entonces yo estoy capacitada para sentir lo que tú sientes. Porque ya yo no estoy inmersa en mi dolor. Amén. Así que si yo no soy capaz de sentir lo que siente el otro, yo no soy capaz de ver la necesidad del otro, es porque todavía yo necesito que Dios siga tratando conmigo. Pero apretemos el paso, hermano, porque se nos va la vida en esto. Porque todo tiene un tiempo. Y muchas veces eso no acontece porque no hay entrega, no hay confianza, no hay relación con Dios. No se puede establecer. Entonces jamás seremos útiles para la obra. No solo para la obra. No puedes bendecir a los más cercanos. Bueno, porque entonces como yo estoy tan mal, fulana, tienes un tiempo para mí. No puedo, estoy que van por mí. Bendito sea. ¿Tú me estás entendiendo?
Y estamos todo el tiempo en eso. Que yo no tengo mente para nada, para nada. ¿Sí o no, hermano? Sí. Sí, eso es así, nos pasa, nos ha pasado. Sí. Eso es así. Y usted ya se da cuenta porque es que usted no puede bendecir a otro. Santo me dice Salvador. Pero tiene que acontecerlo de arriba. Yo me voy a mi terapeuta, que es Dios. Me encanta sentarme con Dios. Y yo me siento con Dios como si me sentara con una persona. Yo empiezo a contarle. Yo, Señor, ayer me di cuenta de que esto me sucedió. Esto no sucedió por casualidad. Y yo me meto, porque hay que ser valiente para meterse hacia adentro. Para sanar y ser transformado hay que ser honesto y hay que ser valiente. Esto, señores, ¿qué me pasó? ¿Entiende? Usted conoce lo que le pasa. Usted conoce muy bien sus cambios de estado de ánimo. Usted conoce la condición que está su mente. Usted conoce muy bien cómo usted está. ¿Le importa? ¿Quiere cambiar? ¿Quiere avanzar? ¿Quiere bendecir a otros? Hay que pararse y decir, espérate una cosa. Y yo tengo esa costumbre constantemente y en cada momento. Sin caer en el peligro de estar haciendo introspección continua. Eso no es bueno. Eso tampoco es bueno porque eso es casi patológico. No. Es simplemente yo disfruto la vida, yo sigo sirviendo y todo eso. Si surge un evento, me depende de trabajo. Le presto atención y ya. Porque tampoco lo otro, de hacerme de la vista larga. A Pedro le llegó ese momento, se le reveló ese lienzo, algo se le activó interno de miedo, de prejuicio, de que eso no debe ser. Él no lo cortó, ¿ok? Él siguió la conversación con Dios hasta que Dios lo convenció, Dios lo hizo entender y avanzó. Y muchas veces nosotros tenemos claro lo que se activa, los miedos, las dudas, todo eso, la ignoramos y seguimos, por eso no cambiamos. La mente se sigue saturando cuando tenemos un poder de Dios tan maravilloso, tan maravilloso. Así que la exhortación está aquí, el consejo está aquí. Se supone que avancemos y ya estemos. ¿Cuánta capacidad yo tengo para estimar a mi hermano? Mire, esto ya estamos hablando de frutos del Espíritu Santo, ¿ok? Más que requieren más entrega de tu tiempo. ¿Cuánto te cuesta desacomodarte? ¿Cuánto te cuesta ponerte en el lugar de otro? No eres capaz de entenderlo, no te importa. Pues hay que seguir trabajando con la base. Eso es así. No está listo. Entonces uno tiene que ser honesto. Entonces le dice, mi Señor, yo te voy a decir la verdad mía. Usted va y habla como yo le digo. En ajo y de bichuela, porque hace rato que Dios lo conoce. Mire, Señor, yo no siento nada por nadie. A mí no me importa la gente. Y si se van al infierno, que se vayan. Esa es tu verdad. Pues háblasela al Señor. Yo quisiera, Señor. Aquí estoy yo. Provoca eso en mí. Pero yo no tengo compasión con la gente. Yo quisiera sentirlo, pero no lo siento. A mí me molesta que me ocupen. A mí me molesta que me invadan mi privacidad. ¿Por qué usted no se atreve a hablarle hacia Dios? Yo tengo miedo. Yo no me atrevo a hacer esto. ¿Ok? O a mí me encanta esto, Señor. Aunque yo sé que está mal. Usted se está abandonando a Dios. Usted está siendo tan genuino con Dios que yo le aseguro que Dios lo va a transformar. Porque un corazón que se humilla ante Dios, Dios lo transforma. Amén. Esto es lo que hay, Señor. Pero yo quiero que tú me transformes. Y si le aseguro que al pasar los tiempos, usted va a vivir esto. Y Dios va a provocar los escenarios. Y usted se va a acordar de esa oración. Esto es Dios tratando conmigo. Es que yo se lo pedí. Mira lo que me ha puesto. Mira lo que me ha puesto. ¿Usted me entiende? Y usted se va a acordar.
de esa oración. Y usted va a decir, bueno, yo lo pedí, ahora ejecutemos. Pedro tuvo que llegar a la casa de Cornelio, se tuvo que mover, se tuvo que esforzar. Fíjese qué interesante, Dios no le mandó a Cornelio a la casa a Pedro. Él tuvo que moverse. A Dios no le costaba nada decirle, Cornelio, ve a la casa de Pedro que te está esperando en la azotea. No, Pedrito, ve a la casa de Cornelio. Yo creo, yo no sé qué conversión aquí es más importante, si la de Pedro o la de Cornelio. Alaba. Aquí es impresionante ver cómo Dios obró en cada persona. Trató con Pedro y lo convirtió porque Pedro vio otra maravilla de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Por eso él puede hablar de esto, de este tipo de amor. Porque Dios trató con él, le quitó lo que impedía que él pudiera amar al otro, que es diferente a él. Porque es que cuando la gente es igual a uno, es bien fácil. Pero cuando la persona no es como tú, no se comporta como tú, no habla como tú, no viste como tú. Ay, hermano, y le voy a decir una cosa, no hay cosa más linda y una sensación de libertad cuando usted deja esos prejuicios y usted comienza a amar. Yo estaba estudiando el tema de la empatía y todavía no lo he terminado porque es pesadito procesarlo. Y una de las razones más, o una de las cosas que más impide que usted pueda ser empático, ponerse en el otro, es el juzgarlo. Quiere decir que cuando esa persona llega con una necesidad, usted solamente se tiene que concentrar en la necesidad y ayudarlo. Pero la persona llega con una crisis, nadie la mandó. Nadie la mandó. Eso le pasó por esto, ¿sí o no? Okay. Somos tan dados a eso continuamente. Okay. Cuando usted lo único que tiene que hacer, ¿qué es lo que tú necesitas, mi amor? Yo me imagino a Jesús cuando le trajeron a María Magdalena. Mi hija, nadie te mandó a acostarte con tantos hombres. Pues mira, ahora que te maten, a pedra limpia. A Jesús no le importó la historia de vida de Magdalena. Simplemente ella necesitaba que alguien la entendiera, la amara y la ayudara a salir de esa condición. A Zaqueo, que Zaqueo era un pillo. No lo quería el pueblo. Y cuando Jesús le dio, Zaqueo, ven acá. Lo abucheó todo el mundo y qué sé yo, Jesús no le dio. Es que se hasta la buscaste, mijo. ¿Para qué le estás robando a la gente y le cobras tanto? No, Zaqueo, ven acá. Jesús tenía esa capacidad de ver el ser humano y no su entorno. Nosotros vemos el entorno y no vemos al ser humano. Y eso nos impide ayudarlo. ¿Sí o no, hermano? Necesitamos que Dios nos limpie y nos santifique para poder ser de bendición. Amén. Estamos continuamente juzgando. Y eso nos impide ver la persona. Dígame si es o no cierto que esa se la buscó, nadie la mandó. Que coja ahora. Porque somos malos, hermano. Necesitamos que Dios nos siga que... Cuando digo somos malos en el sentido que tenemos una inclinación al mal continua, que necesitamos que Dios nos siga que purificando, santificando. Yo tengo una oración. Yo digo, Señor, ayúdame a ser buena. Yo tengo eso. Ayúdame a ser buena, Señor. Ayúdame a ser buena. Porque el hacer lo bueno no te mete, sino lo malo. Entonces, la próxima vez que a usted le llegue una necesidad, verifíquese a ver qué usted viene, qué usted piensa. Si rápido usted no evalúa a la persona y ahí usted decide si la ayuda o no, inmediatamente eso le va a impedir ayudarla. Porque eso se va a poner por el medio y lo va a insensibilizar porque usted va a entender que se lo merece. Okay. Y como se lo merece, yo no tengo por qué ayudarla. Eso es así. Por eso bien dice la palabra. Está dando fruto. Que bueno, vamos a más en el nombre de Jesús. Pero gloria a Dios que Dios ha dado esta palabra tan hermosa. Una palabra que nos ubica en tiempo y espacio y nos ayuda. Y esto, vuelvo y le digo, en cualquier escenario de nuestra vida, a nivel personal.
de relación de pareja. ¿Cuántas cosas a veces entendemos que no se merece la pareja? Simplemente es que la Biblia, cuando lo obedecemos, aún mal paga con un bien, aún mal paga con un bien, pero nosotros estamos, bueno, si se lo merece, si se lo merece, si se lo merece. Un hijo lo mismo, a veces el hijo le sale con una mala crianza y qué sé yo, y ya usted sabe. ¿Qué usted va a hacer? A mí Dios nunca me ha tratado diferente, siempre me sigue tratando igual. Me corrige, me enseña, pero me sigue amando. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque sabe que la Biblia es clara. Mía es la venganza. Tranquila. Te tratan mal. Sí. Déjame ese casito a mí. Sí. Tú sigue obedeciendo. No te hicieron justicia. Ah, sí. O sea, todo aquello que tú entiendes por lo cual tú no puedes ser bueno ni ayudar a los demás, preséntalo a Dios. Amén. Eche esa carga a Dios y sigue siendo bueno y haciendo lo bueno para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Estemos de pie, hermano. Gloria a Dios. Que esta palabra hermosa siga obrando en nuestras vidas. Y cuando volvamos otra vez a decirle al Señor, no, yo nunca, yo jamás. Pensémoslo 2 veces, porque no sabemos el plan de Dios. Dios no tiene por qué revelarlo. Simplemente lo vamos a ir constatando en el camino. Y siempre vamos a descubrir que es para bendecir a otros, más que a uno. Bendita sea la misericordia de Dios. Así que como siempre sucede cuando Dios nos confronta con su palabra, reconocemos que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser trabajadas, purificadas, santificadas. Vamos a pedirle a Dios en oración que nos siga ayudando. Que, como dice la Escritura, Él no se olvida que somos polvo, que somos débiles y no nos paga conforme a lo que merecen nuestros actos.